En Génesis, en el capítulo 4, vemos la historia de los primeros hijos, Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. Y si conocemos la historia, vemos que Caín era sembrador y Abel cuidaba las ovejas. Esta es la escena donde Caín mata a Abel. Dice así: a su vez, Abel trajo de los primicios de sus ovejas con su gordura, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Versículo 5. Pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo bueno, no serás acepto, pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Entonces aquí estamos en una situación en el que el pecado está a la puerta. Y vamos a analizar eso. Cuando el pecado está a la puerta, cuando estás enfrente de la tentación, cuando estás a punto de pecar, cuando el pecado está a punto de dominarte, la pregunta es: ¿vas a dominar sobre él o te hará sujeto a ti? Y quiero analizar lo que pasa cuando el pecado está a la puerta y te dejas llevar por él, para mejor entender cómo trabaja el pecado. Vamos a ver el versículo 8, el siguiente versículo. Dice: pero Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Aquí vemos el resultado, lo que pasa después de que uno se deja llevar por el pecado. Cuando el pecado está a la puerta y te domina, estas clases de cosas pasan. Génesis 37, hay otra historia. Hay otra historia en que habla de una situación en que se encuentran los hermanos de José con el pecado a la puerta. Génesis 37. Si conocen la historia de José, José era el penúltimo hijo de Jacob. Y de acuerdo a la historia, era uno de los preferidos de Jacob, porque era el primer hijo de Raquel. Y primero vemos en el versículo 4, Génesis 37, 4, dice: al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, no querían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces los hermanos ya tenían una enemistad contra José. Ya sentían algo contra José. El próximo versículo dice: un día José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a odiarlo aún más. ¿Por qué? Vamos a ver su sueño. Les dijo: oíd esto que soñé. Estábamos en el campo atando gavillas, y mi gavilla se levantó y quedó derecha, y vuestras gavillas estaban alrededor y se inclinaban a la mía. Qué sueño más arrogante. Y respondieron sus hermanos: ¿has de reinar tú sobre nosotros, o has de dominarnos? Y lo aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Pero esto no nada más fue que era el preferido de su papá, o que tuvo ese sueño, pero también tuvo otro sueño. Otro día, José tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño. Vi que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. 11 estrellas. José tenía 11 hermanos. El sol, la luna y las estrellas.
y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió. Le dijo, ¿qué sueño es este? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti? Y sus hermanos lo envidiaban por su padre, pero su padre meditaba en eso. Entonces aquí vemos cómo se sienten los hermanos de José. El pecado está a sus puertas. Si conocen la historia de José, primero lo intentan matar y luego lo venden a los cananeos, a los ismaelitas. Pero aquí es es la situación en donde el pecado se encuentra a la puerta. ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cómo te sentirías tú? Tenemos que analizar esto. ¿Cómo te sentirías tú si alguien que era el preferido te diría un sueño así? Parecieras que es arrogante. Y si no te puedes imaginar, si tú te sentirías así, piensa, ¿qué haría que tú te sintieras así? Y si se ponen en esos zapatos, en los zapatos de los hermanos de José, se siente como si estuvieras en lo correcto. Se siente como si debieras arreglar la situación. Como que la situación tiene algo malo y tú lo tienes que arreglar. Se siente como si el otro estuviera en el mal. Pero vamos a ver a Mateo, porque en Mateo vemos esta lección. Mateo 7:3 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces aquí tenemos en estas palabras de Jesús, vemos cómo nosotros podemos tener una viga y no nos podemos dar cuenta porque estamos enfocados en la paja que tiene nuestro hermano en el ojo. Pero esto nos enseña otra lección. Cuando tienes una viga en el ojo, vas a pensar que todos tienen una paja en el ojo. Cuando tienes una viga en el ojo, tú no puedes ver. Cuando tienes una viga en el ojo, todo el mundo se va a ver mal. Entonces de esto podemos aprender algo. Cuando todo el mundo se ve mal, cuando ves que todas las personas se ven amargadas, cuando piensas que todo el mundo está contra ti, cuando ves que todas las personas buscan violencia, tal vez no es todo el mundo que está en el error. Tal vez tienes una viga en el ojo que te está molestando tu vista, que no te hace dejar ver bien. Quiero aclarar esto por hacer una referencia a un escritor cristiano que se llama C.S. Lewis. Es muy famoso, él es de Inglaterra, ya ha escrito muchos libros cristianos. Y en un libro que se llama Mere Christianity, Mero Cristianidad, este libro lo leí hace años, pero esta es una de las cosas que me impactó. Dice, hay un vicio está hablando de un vicio y dice, cuanto más lo tenemos en nosotros mismos, más nos disgusta en los demás. Hay un vicio que cuanto más lo tenemos en nosotros mismos, más nos disgusta a los demás. Y luego menciona el vicio que es el orgullo o la vanidad.
Y la virtud que se opone a este vicio es la humildad. Entonces está el orgullo, la vanidad y la humildad. Y dice así sobre este vicio. ¿Os parece? Dice que el vicio esencial, el más terrible, es el orgullo. Y luego lo explica y dice, ¿os parece esto exagerado? Si es así, pensadlo un poco. He señalado hace un momento que cuanto más orgullo tenía, uno más aborrecía el orgullo en los demás. De hecho, si quieres averiguar lo orgulloso que sois, lo más fácil es preguntaros, ¿hasta qué punto me disgusta que otros me desprecien, o se nieguen a fijarse en mí, o se entrometan en mi vida, o me traten con paternalismo, o se den aires? Entonces, como el orgullo, cuanto más lo tenemos nosotros, más nos disgusta en los demás. Y dice, si quieres ver cuán orgulloso eres, pregúntate esto. ¿Cuánto te disgusta que otros sean orgullosos? Si quieres ver cuánto vanidoso eres, pregúntate esto. ¿Cuánto te disgusta que otros sean vanidosos? ¿Ves el pecado en ti mismo cuando ves el pecado en los demás? Y dice esto sobre el orgullo. El orgullo de cada persona está en competencia con el orgullo de los demás. Entonces, como el orgullo es esencialmente competitivo, por eso cuando nosotros lo tenemos, nos va a disgustar más en los demás, porque siempre está en competencia. Pero si de otra manera, si no tenemos orgullo, no nos va a importar esa competencia. Y no nos va a importar cuando el orgullo está en los demás. Y eso dice C.S. Lewis sobre el orgullo. Entonces regreso al versículo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu ojo? Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y con ese ejemplo les pregunto esto. ¿Cuántas personas en tu vida tienen un corazón de piedra? ¿Cuántas personas en tu vida necesitan buscar a Dios? ¿Cuántas personas en tu vida ves que necesitan cambiar? ¿Cuántas personas en tu vida ves que necesitan orar? Porque si hay muchas personas así, si te molesta que muchas personas no cambian, que muchas personas no oran, que muchas personas no buscan a Dios, es muy probable que el que necesita a Dios eres tú, más que nadie. ¿Qué pasa cuando ves que qué pasa cuando ves que todo el mundo tiene un corazón de piedra? Cuando ves que todos alrededor de ti tienen un corazón de piedra, te proteges, te cierras, te endureces. Si ves que todo el mundo tiene un corazón de piedra, tal vez es tu propio corazón que necesita un trasplante. Si haces como que quieres cambiar a todo el mundo y no estás contento hasta que todos vivan de tu manera, tal vez el que necesita un corazón nuevo eres tú. Y eso lo dice C.S. Lewis sobre el orgullo. Lo que yo he analizado son otros dos pecados. Son otros dos pecados que trabajan así. Y estas son dos cosas en que yo he encontrado este fenómeno. El orgullo no lo vi, eso lo leí de C.S. Lewis, pero estas son otras dos cosas que yo he notado. La terquedad.
he notado que se necesita a dos tercos para manifestar la terquedad. Imagínenselo así. A y B, son dos personas. A y B. Si solo A fuera terco, el otro lo siguiera por donde sea. Entonces no tuvieran problema. Y si solo B fuera terco, A lo siguiera por donde sea. Y no tuviera problema. Pero si una persona está viendo que la otra persona es terco, es porque esa persona está siendo terco también. El problema se manifiesta cuando A quiere una cosa y B quiere otra cosa. Cuando A es terco hacia una cosa y B es terco hacia otra cosa. Es la única forma en que se manifiesta el problema. Si solo fuera uno, no se viera esto. A ver, pero si estás llamándole a alguien terco, tal vez tú pudieras decir, no es que soy terco, es que estoy en lo correcto. Y si no se hace como yo diga, va a resultar en eso, va a resultar así, va a resultar así, y no se va a poder hacer nada. Entonces eso es lo que dices tú. Pero ¿qué crees que dice la otra persona? La otra persona va a decir lo mismo. Entonces la terquedad se manifiesta cuando hay dos tercos. Es como alegar con tu reflejo en el espejo. Por supuesto que la otra persona es terca, porque está teniendo la misma actitud que tú tienes. Otra vez el versículo. ¿Por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? Te estás enfocando en la terqueza, en la terquedad de tu hermano, que no ves cómo tú estás siendo terco contra él. El otro ejemplo, tercero, el egoísmo trabaja de esta manera también así. ¿Te has dado cuenta que la única forma que le llamarás a alguien egoísta es porque estás haciendo algo, porque él está haciendo algo que no te agrada a ti? La única razón que le llamarás a alguien egoísta es porque no está haciendo algo que te agrada a ti. O que no te agrada a ti, o que no agrada a tu idea de armonía. Si dices, oh, él es egoísta, o él es desconsiderado, la única razón por que dirías eso es porque no está pensando en ti. O porque no está pensando en alguien que tú estás pensando. Porque no está pensando en algo que tú crees que se necesita hacer. En una forma estás diciendo, tienes que pensar en mí. Y si no lo haces, eres egoísta. Tienes que pensar en otras personas. Si no lo haces, eres egoísta. Pero al mismo tiempo le estás dando tus estándares. Sí, tal vez la otra persona sea egoísta, pero la única razón que te quejarás de alguien que es egoísta es porque no está haciendo las cosas que a ti te agradan. Si no han notado la ironía, la única razón que te quejas de que alguien es egoísta es porque tú estás siendo egoísta, porque quieres que alguien piense en ti. Regreso al versículo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? ¿Cómo le dirás a tu hermano, no seas egoísta, cuando tienes una viga en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Deja de ser terco. Deja de ser egoísta, deja de ser orgulloso. Me gustaría delinear los detalles de estos enigmas, en cuáles situaciones se aplican este fenómeno de Mateo 7:3 y cómo y por qué. Pero lo importante es recordar esto. Cada vez que veas orgullo en otra persona, cada vez que veas terquedad en otra persona, cada vez que veas egoísmo en otra persona, recuerda
con calma y con oración. Fija tu mente hacia ti mismo y tal vez te des cuenta la viga que está en tu propio ojo. Cuando no te guste el orgullo en otra persona, cuando no te gusta la terquedad en otra persona, es una señal que tú estás mal, que tú puedes estar mal. Ahora que entendemos un poco más la naturaleza de cómo se puede manifestar el pecado en la perspectiva de la primera persona, no la segunda persona, porque nosotros como personas, como cristianos, somos expertos en reconocer el pecado en los demás. Somos expertos en reconocer la paja en los demás. Pero ¿cómo se ve el pecado en nuestro propio ojo? ¿Cómo se ve el pecado con la primera perspectiva? Reconocer eso es un poco más mañoso. ¿Cómo podemos reconocer la viga en nuestro propio ojo? Y se ve así. Se ve como si todo el mundo estuviera mal. Pero ahora que tenemos esto, podemos mejor vernos en los personajes caídos de la Biblia. Podemos mejor ver los motivos de los pecadores. Vamos a regresar con Caín. Caín. El pecado estaba a la puerta. Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. Versículo 7. Si haces lo bueno, no serás acepto, pero si no obras, el pecado está a la puerta deseando dominarte. Y el pecado estaba en la puerta en ese punto. Pero ¿qué pasó? ¿Y por qué el pecado estaba en la puerta? Pero Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín respondió, no sé, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Caín, en su propia perspectiva, después de que el pecado lo dominó, Caín se sentía como que él estaba en lo justo. Y esta es una lección para nosotros. Porque cuando nosotros pensamos que estamos en lo justo, ahí deberíamos ver el peligro. Los hermanos de José, vemos este ejemplo. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más, Génesis 37. Lo amaba más que a todos ellos, no lo querían y no podían hablarle pacíficamente. Después de que José les dijo el sueño, lo aborrecieron aún más a causa de su sueño. ¿Y qué pasó? Versículo 20. Ahora pues, están hablando los hermanos, ahora pues, matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Aquí en todo el capítulo, si leen la historia de cómo intentaron matarlo, pueden ver que los hermanos de José, ellos se sentían como que estaban en lo justo, como que tenían razón. Así se manifiesta el pecado en la primera persona. Vas a pensar que estás en lo justo, que tienes la razón. Otro ejemplo es los israelitas en el desierto. Éxodo 16. Después de que escaparon a Egipto, después de que Moisés sacó a los israelitas de Egipto, dijeron los israelitas, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan en hartura. Nos habéis sacado hasta el desierto para matar de hambre a toda esta multitud.
Los israelitas se quejaron muchas veces contra Moisés. Cuando el pecado está a la puerta, vas a sentir como que estás en lo justo. Vas a sentir como que tienes la razón. Números, otro ejemplo con los israelitas. Números 14. Números, capítulo 14. Entonces toda la congregación alzó la voz y el pueblo lloró aquella noche. Y todos los israelitas se quejaron contra Moisés y Aarón y dijeron: ojalá hubiéramos muerto en Egipto o muriéramos en este desierto, porque el Señor nos trae hasta esta tierra para caer a espada, y que nuestras esposas y nuestros hijos y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: nombremos un capitán y volvamos a Egipto. Ya estaban planeando regresar a Egipto los israelitas. Y si ven hasta el versículo 10, entonces la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Señor se mostró en la tienda de la reunión ante Israel. Ya estaban a punto de apedrear a Moisés. ¿Pero por qué? Porque los israelitas, como ellos no tenían fe en Dios, tenían mucho miedo de tomar la tierra prometida y querían regresar a Egipto. Esto lo hacían porque ellos se querían proteger, querían sobrevivir. Y ellos pensaban que estaban en lo justo. Los fariseos son otro ejemplo. Vamos a ver a Mateo 12:14. Los fariseos que cuestionaban a Jesús, los fariseos que condenaban a Jesús, ¿cómo pensaban ellos? Mateo 12:14. Pero los fariseos salieron y conspiraron contra Jesús para matarlo. Entonces, dice, aquí está la historia de cuando Jesús sana a un paralítico en el sábado. De allí Jesús, 12:9. De allí Jesús fue a la sinagoga de ellos. Estaba allí un hombre que tenía una mano seca. Y para acusar a Jesús le preguntaron: ¿es permitido sanar en sábado? Él les contestó: ¿quién de vosotros, si tuviera una oveja y ésta cayera en una fosa en sábado, no le echa mano y la saca? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Así es permisible hacer bien en sábado. Entonces Jesús sana a un paralítico en el sábado y ya los fariseos lo quieren matar. Entonces aquí hay otra escena, Mateo 12:22. Entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y Jesús lo sanó de manera que el ciego y mudo pudo ver y hablar. Y toda la gente quedó atónita y decían: ¿será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron: este echa a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces los fariseos, ellos piensan, ellos ven que Jesús está rompiendo los mandamientos. Jesús tiene un demonio. Por supuesto Jesús le contesta, pero ellos son tercos, son tercos en ver eso. Porque ellos siguen viendo el mal en Jesús. Ellos lo siguen tratando de condenar. ¿Y por qué no? En Juan 8:56, Jesús está hablando diciendo: Abraham vuestro padre se gozó en que vería mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: os aseguro, antes que Abraham existiera, yo soy.
Yo soy, en hebreo, es la frase, el nombre de Dios. Entonces aquí Jesús está tomando el nombre de Dios. Si una persona, no importa cuántos milagros haría, si toma el nombre de Dios así, nosotros pensáramos que es blasfemo. 59. Entonces tomaron piedras para apedrearlo. Pero Jesús se encubrió y salió del templo. Los fariseos, ellos pensaban que estaban en lo justo. Y aún más cuando Jesús está diciendo cosas así. Capítulo 10, versículo 29 de Juan. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Cada vez que Jesús dice algo así, los judíos lo quieren apedrear. Jesús les preguntó, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me querías apedrear? Respondieron los judíos, no queremos apedrearte por buena obra. Aquí se están justificando, tienen una buena razón. No queremos apedrearte por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Eso es lo que ven los judíos, que Jesús está haciendo Dios. Por supuesto, nosotros reconocemos que sí es así, pero para los judíos ellos no veían eso. Respondió Jesús, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Aquí Jesús está haciendo referencia al Salmos, cuando Dios dice que todos somos dioses. ¿Por qué va a decir algo así? Por supuesto, cuando él dice esto, a los judíos se le aumenta la ira. Pero aquí Jesús está diciendo cosas que para los judíos es escandaloso, para los judíos es indignante. Pero por la misma razón, porque ellos tienen una viga en su propio ojo y no pueden ver. Cuando tú estás profundamente ahogado en el pecado, cuando el pecado te está dominando, cuando lo que haces tú se ve como que está en lo correcto, entonces tú te tienes que preguntar, para analizar así, tú te tienes que preguntar, ¿estás haciendo lo correcto en este momento? ¿Estás en lo justo en este momento? Porque si dices que sí, es una señal que te tienes que analizar. Como dice Mateo 9:12. Jesús les dijo, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Si tú crees que estás sano, si tú crees que estás en lo correcto, si tú crees que estás justo, entonces aquí es como decir que no necesitas a Jesús. Pero uno tiene que verse a sí mismo primero. Uno se tiene que curar a sí mismo primero, antes de tratar de corregir a los otros. Es verdadera misericordia cuando Dios te revela que lo que estás haciendo en verdad no es inspirado. Es misericordia cuando Dios te revela que lo que estás haciendo no es, en verdad no es inspirado por amor. Así es como se siente cuando el pecado está a la puerta. Si cuando el pecado está a la puerta, si defiendes a tu pecado, te la vas a creer. Y te vas a poner en una situación irredimible. Todo pasa en un momento fugaz. Y vas a pensar que tú mereces autoridad. Vas a pensar que tienes derecho para matar. Vas a pensar que tienes una misión para castigar. Y allí en ese momento, allí es cuando pierdes el favor. La razón por qué estoy hablando de esto
es porque recientemente en Minnesota, en la ciudad de Minneapolis, hubo un incidente que ha incitado a muchos a un alboroto. Y no quiero tomar lados, no me interesa tomar lados. Lo que quiero decir es esto. El pecado que inspira a las personas a la destrucción, que inspira a las personas a sentir como que tienen derecho para destruir, como que merecen autoridad, como que tienen una misión para castigar. Es el mismo pecado, es la misma actitud que inspiró a ese policía a matar a esa persona. Es la misma actitud. No sé si lo que hizo el policía, no sé si fue accidente, no sé si fue por arrogancia, o no sé si lo hizo intencionalmente. Pero una cosa sí sé. La cosa que sí sé es mi propia respuesta. Cómo yo veo al mundo. Yo no sé cómo se sienten las otras personas. Yo no sé cómo se sienten las personas que están destruyendo. Yo no sé cómo se sintió el policía. Pero yo sé cómo me siento yo. Yo no sé si pueda cambiar el corazón de los demás. Yo no sé si pueda cambiar el corazón de las personas que están destruyendo los lugares, que están causando un caos. Yo no sé si puedo cambiar el corazón del policía. Pero si yo no puedo cambiar mi propio corazón, menos voy a poder cambiar de los demás. Si yo no puedo cambiar mi propio corazón, ¿cómo voy a esperar poder cambiar el corazón de los demás? Entonces, cuando el pecado está a la puerta, se ve así. Pero si cuando el pecado está a la puerta, vas a pensar que tú estás en lo justo, que tú tienes el derecho, que tú tienes la razón. Vas a pensar que tú tienes una misión. ¿Tú tienes el derecho? Si te pregunto a ti, ¿tú tienes una misión? ¿Mereces autoridad? Pero si pones atención a la voz de Dios, de poco a poco, verás que tu razonamiento no tiene sentido. Y cuando veas esto, esta es la oportunidad de salir. Es mejor que justo cuando reconozcas esto, justo cuando reconozcas el pecado, lo sujetas, domines sobre él. No defiendas al pecado, porque si lo defiendes, se va a dominar sobre ti y te va a poner en esa situación que ni lo reconoces. No defiendas al pecado, sino soñará sobre él. Domínalo. Por otra parte, con esto termino. ¿Cómo se siente cuando no te dejas dominar sobre el pecado? Cuando no te dejas dominar del pecado. ¿Cómo se siente eso? Cuando José estaba enfrente de la esposa de Potifar y la esposa lo acusó, ¿cómo se sintió? Se sintió como que perdió. Cuando José perdonó a sus hermanos después de venderlo, después de tratarlo de matar, ya años después de que José cuando José los perdonó, ¿cómo se sintió? José se hubiera sentido como que perdió algo, como que perdió el juego. Jesús, cuando lo crucificaron, ¿cómo se ha de haber sentido? Se ha de haber sentido como que dejó ganar a los fariseos, como que dejó ganar a los judíos. Jesús se ha de haber sentido como que hubiera perdido. Pero aún así él le pidió al Padre que los perdonara, porque no sabían lo que estaban haciendo. Caín
Caín, si hubiera dominado sobre el pecado, ¿cómo se hubiera sentido él? Se hubiera sentido como que hubiera perdido, como que Abel era el preferido y como que él no podía hacer nada sobre eso. Así se siente, así es como se siente cuando dominas sobre el pecado. Se siente como que estás perdiendo, y les aseguro que en esa pérdida es donde tu fuerza se va a aumentar.